Qué alegría, hermanos, otro domingo juntarnos allí en su casa, donde usted esté, para alabar al Señor. Hace ya casi un mes que no nos juntamos y realmente extrañamos el abrazarnos, el vernos, el reencontrarnos. Cómo se extraña el culto en el templo, cómo se extraña verles a ustedes. Pero el Señor nos permite a través de las pantallas poder tener este tiempo de comunión con usted. Así que queremos invitarle a comenzar este culto. Vamos a orar y luego vamos a cantar al Señor. Padre, delante de ti estamos, a ti rendimos este culto. Permite que cada persona que escucha esto, Señor, en el momento en que sea, sienta tu presencia, tu amor, tu gracia. Esto es para ti, Señor. Estamos juntándonos para honrar tu nombre, para adorar tu nombre, para decirte que tú sigues siendo el Señor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. Y allí con lo que usted tenga, si tiene algo para tocar, sus manos, una batería, un plato, queremos invitarle que se una a nuestra orquesta que hoy tenemos invitados de Esmeralda Puede y pueda cantar con nosotros, que el Señor nos ha librado de la muerte. Él nos ha dado vida eterna. Aleluya. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior. Escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, su sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Haz tu perdón, haz su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me
de la muerte eterna. No sé si alguno de nosotros vamos a partir con esta pandemia, pero sabe que la seguridad de ir a la morada celestial, a la casa del Señor, donde está nuestro Padre. Pero no solamente podemos encontrarnos con Dios allá cuando nos vayamos al cielo, también aquí el Espíritu Santo nos puede hacer sentir la bendita presencia del Señor. Allí donde usted está, sienta la presencia del Señor que está allí acompañándole, abrazándole, bendiciéndole. Quiero invitarle a cantar esta canción que es como una oración para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. No necesita estar en un lugar especial, ya se ha demostrado, ni en una postura, ni ser de una religión. Sencillamente necesita tener fe y darle la bienvenida al Señor allí donde usted está. Te llamamos sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, oh Cristo, Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, Tu nombre grande es. Tu nombre grande es. Te llamamos sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, Te llamo Cristo. Te llamo Cristo. nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más alto que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más alto que tú, más alto que tu nombre, Cristo. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, Alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo.
Cristo es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Declaraciones de David. Él tenía una profunda relación con Dios, una profunda confianza en Dios porque le conocía. Y vaya, qué fácil es confiar en quien uno conoce. Tenemos confianza en Dios porque le conocemos. No existe nadie más real, nadie más profundo que nuestro Dios. Y en estos tiempos donde la ciencia ha ido retrocediendo sin poder hacer nada por lo que está viviendo, donde la economía, donde todo está siendo desequilibrado, donde hay confusión, lo único que sigue siendo real es el Señor. Lo único que sigue siendo estable es el Señor. Y Él nos ha dado una preciosa fe. Sé que me levantaré porque mi confianza está en Cristo. Nunca más me esconderé, para siempre de su amor predico. Y cuando no estoy, cuando me voy lejos de Él, siento una voz que me recuerda que soy para Él. Nunca ha existido otro amor, no he conocido otro amor tan profundo, tan real, más que el cielo, más que el mar. Es una lluvia en mi interior, escucho el trueno de su voz, no necesito nada más, eres mi luz, mi eternidad. Oh, 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 oh. Sé que me levantaré porque mi confianza está en Cristo. Nunca más me esconderé, para siempre de su amor predico. Y cuando no estoy, cuando me voy lejos de Él, siento una voz que me recuerda que soy para Él, para Él. Nunca ha existido otro amor, no he conocido otro amor tan profundo, tan real, más que el cielo, más que el mar. Es una lluvia en mi interior, escucho el trueno de su voz, no necesito nada más, eres mi luz, mi eternidad. Nunca ha existido otro amor, no he conocido otro amor tan profundo, tan real, más que el cielo, más que el mar. Es una lluvia en mi interior, escucho el trueno de su voz, no necesito nada más, eres mi luz, mi eternidad. Oh, 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 Gracias, Señor,
podemos pedirte que vengas a nosotros. Únase a esta canción, ore con nosotros, pídale a Él que venga. Dios, bienvenido a ese lugar y a nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer en tu gloria y majestad. Ven y lléname otra vez. Dígale: Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Allí donde usted esté, pídele al Señor que venga, que toque su corazón, que le llene de fuerza. Él es el Señor, Él quiere hacerlo. Ante su gloria y majestad, ante tu trono, Señor. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Créalo, créalo. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, se mueve aquí, venga aquí tu reino, nuestra esperanza, oh gran Dios, hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, hay cielos cerrados, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, Señor, elevamos esta oración ahora, Señor, en gratitud por tu presencia, Señor.
allá en las casas de mis hermanos, Señor, en las casas de nuestros amigos y aquí también, Señor. Mientras estamos cantando estas canciones, Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de levantar nuestra voz, Señor, al que vive para siempre, al que reina para siempre, aquel que nos rescató, aquel que nos salvó, aquel que nos ha dado esperanza. En este tiempo donde está todo convulsionado, donde está toda la gente triste, donde está toda la gente cautiva en sus hogares, donde hay muchos que han tenido que irse presos porque muchos quieren su libertad, esa falsa libertad, porque hay una libertad verdadera que es la que entregas tú, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú esa libertad la has puesto en nuestro corazón. No importa que no podamos salir de nuestras casas, tú nos has hecho libres, Señor, libres para adorarte, libres para expresar a ti, Señor, nuestro amor hacia ti, nuestra gratitud hacia ti, Señor. Oramos, Señor, porque creemos que tú eres el Dios sanador, porque creemos que tú eres el Dios que da esperanza al que no la tiene. Y hoy día, a través de estas canciones y de la palabra que vendrá más adelante, Señor, entregaremos, Señor, entregaremos a ti todo el tributo, porque solo tú eres merecedor de gloria y honra. Tú que haces todas las cosas por nosotros, Señor, porque tú nos amas. Muchas gracias por esa realidad, por esa verdad que ha venido a nuestra vida, que tú nos amas, Señor. Tú nos amas. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Esta es la gran verdad. Él nos ama. Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su presencia. Cuando de repente mis aflicciones se van acusadas por su presencia, y al estar aquí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Nunca ponga en duda el amor del Señor. Él nos ama. Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor es tu amor, Señor. Él nos ama, oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Le pertenecemos, es nuestro Rey. Fuimos conquistados con su gran poder. Si su gracia es un maestro inmenso, el cielo
conquistados con tu gran poder. Si su gracia es un El cielo y la tierra se unen en paz. mi corazón Salta de palpitar. No tengo tiempo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande amor. No podríamos jamás dudar del amor del Señor. Jamás. Podemos dudar del amor de muchos, pero no del amor de Dios. Usted puede decirlo con toda libertad y con toda seguridad. Él nos ama. Él es un Dios que nos ama. Esa es la verdad. Él nos ama. Gracias, Señor, por ese amor que nos das. Porque no tan solo lo podemos cantar, sino que lo podemos sentir. Y lo sentimos porque no tiene que ver con algo corporal, con alguien que me abrace. Es tu abrazo que es espiritual. Es la forma en que tú te manifiestas sobre nosotros. Así que te agradecemos, Señor, por este tiempo de adoración, de alabanza, de gratitud que hemos tenido en tu presencia. Sabemos que todo lo que está pasando, Señor, nos une cada día más a ti. Y entendemos ese principio, el que estamos más cercanos a ti, y eso nos ayuda a tener una comunión contigo. Por Cristo Jesús el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El Señor nos bendice todo el tiempo. Y quiero comenzar en este tiempo que vamos a tener de aquí en adelante a hablar del libro de Efesios. Y quisiera a lo mejor unirme a toda la gente que está hablando sobre cómo asumir lo del COVID-19 y cómo tener una actitud frente al temor, frente a la angustia. Pero creo que de eso hay mucho en las redes y creo que hay mucha gente hablando sobre el tema. Entonces, yo quiero que nosotros nos preparemos a través de esta serie de palabras que vamos a tener para poder observar cuál es el sentir que la iglesia del Señor tiene que tener. Y yo quiero que leamos un pasaje de la Escritura y en el libro de Efesios. Voy a usar dos versiones, la Reina Valera y la traducción del lenguaje actual. Y en esa medida quiero que ustedes vayamos compartiendo este pensamiento de la palabra que tengo. Entonces vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo
y de reunir todas las cosas en Cristo con la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estaría tentado a hablar sobre predestinación. Estaría tentado a hablar sobre cómo algunos sí y otros no. Y este pasaje da para mucho, ¿no? Estarán los que tengan el concepto totalmente calvinista y podremos hacer lo que queremos. Total, el Señor nos guardó, nos protegió, somos sus hijos. Pero no quiero hablar de eso. Quiero hoy día primero introducirles en dónde está situada esta iglesia, que el apóstol Pablo envía una carta que más que una carta me parece que tiene el contenido completo de todas las doctrinas fundamentales. Es como casi el libro de Romanos, pero en forma pequeña, el libro de Romanos hecho para un cierto tipo de personas, por eso con mucho argumento. Pero Éfeso tiene la característica de hablar de muchos principios. Y este primer capítulo, Pablo quiere poner todo, iba a decir echar la cara en la parrilla, pero sonaba mal. Pero Pablo pone todo el sentimiento en este primer capítulo. Entonces vamos a hablar sobre Espíritu Santo, sobre hijos, sobre adopción, sobre principios, sobre predestinación, sobre el Espíritu Santo, sobre sellos, sobre arras. Y hay un montón de principios que seguramente a mis amigos teólogos les encantaría poder desmenuzar y hablar sobre algún principio que podamos tener. Pero ¿dónde está situado Éfeso? Quiero decirle que Éfeso fue durante muchos años una ciudad-puerto. Pero debido a un problema climático, cuando el apóstol Pablo llega ya a esa ciudad, ya no es una ciudad navegable. Tenía el nombre de puerto y toda la estructura de puerto estaba en ese lugar, pero ya no existía. Y todo lo que en algún momento era para que la gente pudiese subsistir, ya no estaba. Era como si en nuestro puerto Talcahuano en algún momento se secara completamente el mar, hubiera algún cambio climático y esto cambiara. Toda la estructura que tenemos de la pesca, que tenemos para turismo y todo lo que hay ahí se acabó, se acabaría. Asimismo pasó en Éfeso. Pero había algo en ese lugar, dicen los estudiosos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, porque existen las 7 maravillas de ahora, pero antes habían 7 maravillas del mundo antiguo, que estaba en esa ciudad de Éfeso una gran sede a la diosa Artemisa, o también para los romanos llamada Diana. Y comenzó a surgir toda la economía de este Éfeso a través de esta gran diosa Artemisa, que ¿qué es lo que hacía? Era la diosa de la sexualidad. Tenía sacerdotisas que se prostituían en el templo y todo giraba en torno al templo. Los artesanos que estaban en aquel lugar hacían pequeños templos de la diosa Diana o Artemisa y la gente tenía lugares para que la gente alojara y venían e emigraban de todas partes del mundo a esta lugar que era llamado de adoración a esta diosa, que simplemente levantaba, que simplemente ponía en alto el estado de prostitución y la sexualidad ilícita. Aparte de eso, acompañaban en la ciudad las artes mágicas, la hechicería. Era un lugar terrible, terrible, donde quizás nadie quisiera levantar una nueva iglesia. Pero fue dentro de este marco que Dios
envía a Priscila y Aquila y inician la iglesia en Éfeso, inician la iglesia ahí. Y en algún momento ellos dicen, bueno, es necesario que no tan solo lo que nosotros estamos levantándonos a obra, sino que venga alguien y enseñe los principios. Entonces mandan a buscar al apóstol Pablo, y usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 19, en el tercer viaje misionero de Pablo, que Pablo llega a ese lugar y se queda ahí 3 años. Ya no levanta una iglesia para levantar otra y ese lugar. Él llega a una iglesia levantada y durante 3 años enseña la palabra de Jesucristo. Enseña el principio del reino que la gente en ese lugar tenía que tener firme debido a la condición que estaba en esa ciudad de Éfeso. Entonces, en medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla, en medio de una ciudad llena de una sexualidad ilícita, el Señor levanta un faro de luz llamado su iglesia. Y el apóstol Pablo durante 3 años está ahí hablando a esa gente. Esta carta es escrita en el año 60 al 62 después de Cristo, y Pablo la escribe desde la prisión y manda obviamente esta carta o esta carta la manda para que la gente pudiera saber que lo que le había enseñado debía seguir siendo de la misma manera. Entonces, situando un poco el contexto histórico de esta carta, yo quisiera que viéramos algunos principios. Y una de las cosas es que debemos saber de dónde somos. Y aquí es algo que la iglesia en algún momento pierde el objetivo, porque dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí hay un principio que el apóstol Pablo quiere manifestar sobre la iglesia y que también hoy día nos sirve a nosotros. A mí me llama mucho la atención, ¿por qué la reiteración de la palabra bendición? Porque dice que nuestro Señor Jesucristo, dice el 3, bendito sea el Dios y Padre. O sea honrado, sea alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que nos bendijo. Eso quiere decir que fue antes de. La bendición no es futura, la bendición fue en el pasado. Entonces él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces la bendición tiene que ver con la protección o el favor otorgado por Dios. Entonces una de las cosas que la iglesia tiene que entender y que parece que la iglesia en Éfeso estaba olvidando, por eso el apóstol Pablo vuelve a refrendar sobre el principio, dice, ahora es necesario que ustedes sepan que son benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Eso habla de que Pablo le está diciendo a los de Éfeso que están bendecidos en el Señor, y algunas veces nosotros como iglesia no olvidamos de tanta bendición que el Señor tiene sobre nuestras vidas, de las cosas que Dios nos ha dicho. Entonces el apóstol Pablo sigue hablando y dice que tenemos gran valor y estima, verso 4. O sea que la bendición del Señor es que Él nos tiene en gran valor y en gran estima. Continúa versos 5 y 6, dice que tenemos la bendición de haber sido adoptados. Pueblo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo del Señor. El Señor nos adopta. Otra bendición que el Señor nos dio, redención de pecados. Esto es que el Señor nos perdonó totalmente, dice el verso 7. Y luego sigue hablando otra bendición de tener sabiduría y entendimiento de las verdades espirituales. La iglesia tiene estas bendiciones del Señor, la iglesia en Éfeso, y nosotros como iglesia tenemos esta bendición, la bendición de la herencia de las riquezas celestiales. O sea que nuestra herencia de riqueza no es tan solo material, porque hoy día podemos hablar de que hay mucha gente que habla sobre prosperidad, sobre hiperfe, habla sobre que si tienes un buen carro, tienes una buena casa, estás bendecido por el Señor, pero aquí me parece que el apóstol Pablo está diciendo, ojo, las riquezas que usted tiene son celestiales. Tienen que ver con las cosas del reino, tienen que ver con los principios que están allá arriba. Porque mucha gente busca el evangelio y mucha gente habla del evangelio como un evangelio de oferta y demanda. Hoy día escucho a mucha gente hablar sobre prosperidad, sobre bendición. No estoy en contra de la prosperidad, pero sí estoy en contra de aquellos que piensan que es mejor tener mucho dinero
y tener poca vida espiritual. Porque he visto a mucha gente siendo prosperada. Conozco gente que estuvo muy cercana a nosotros como pastores, que no tenían nada y que un momento Dios los empezó a bendecir económicamente y hoy día tienen de todo, pero no tienen nada en su espíritu. Y eso es lo que el Señor comienza a hablar a través de los labios de Pablo. Y dice que tenemos la bendición de ser sellados por el Espíritu Santo, verso 14. Y tenemos la bendición de recibir las arras o la promesa de la redención eterna. Entonces uno tiene que entender que el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos. Por eso este primer punto lo subtitulé yo como debemos saber quiénes somos, que tenemos la bendición de lo alto. Dice Efesios capítulo 2, verso 6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos sentados, no físicamente, pero estamos sentados en nuestra posición espiritual. Nosotros tenemos que pensar como piensa el Señor. La diferencia entre tener la mente de este mundo y tener la mente de Cristo es que el Señor nos hace mirar y observar y ver que las bendiciones espirituales tienen que ser más importantes que las bendiciones materiales. Hoy día seguramente la gente anhela tener una buena economía, pero quiero decirle que la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? No nos sirve de nada. Entonces no tan solo nosotros tenemos que entender que el Señor nos bendice, sino que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Como les dije, no físicamente, pero nuestra actitud espiritual debe estar sentada juntamente con Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16, y voy a leer traducción del lenguaje actual. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso, escuche bien, pensamos como Cristo. Y ahí hay una diferencia en saber quién soy. Porque soy un hijo de Dios y como hijo de Dios debo parecerme al primogénito entre muchos hermanos, dice el libro de Hebreos. Porque la palabra nos enseña que Jesucristo, siendo el unigénito del Padre, viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Él es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, nuestra actitud, nuestra vivencia es parecernos a Él. Si no nos parecemos a Cristo, si no pensamos como Cristo, es porque no tenemos el Espíritu de Dios. Filipenses capítulo 2, verso 5, la misma traducción del lenguaje actual. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Entonces no es tan solo tener un lenguaje de reino, porque hoy día escucho a mucha gente hablar sobre el lenguaje del reino. Escucho hablar a la gente hablar sobre principios de prosperidad, principios de la bendición, principios del reino, hablar sobre paternidad de Dios, hablar sobre discipulado, hablar sobre cómo se manifiesta el reino y cómo el reino se establece en medio de la sociedad, pero solamente lenguaje, pero no tienen mentalidad de reino. Porque cuando la mentalidad del reino está en nosotros, no es necesario hablar tanto sobre principios del reino, sino vivir esos principios, caminar en esos principios y que la gente nos diga, bueno, esto estás haciendo y de esta manera estás haciendo, ¿y por qué lo haces? Y ahí recién hablar. Escucho a gente decir, no, es que si tú no entras en lo apostólico, no vas a tener la bendición del Señor. Si tú no entras en lo profético, no vas a tener la bendición del Señor. Cuidado. Que el Señor nos llama a nosotros en este tiempo a ser reyes y sacerdotes, a ser los ungidos del Señor, ir y comisionar cosas. El apóstol Pablo va y comisiona como un apóstol de Jesucristo, pero también levanta un Priscila y un Aquila que no son apóstoles y los manda en comisión apostólica. En el Nuevo Testamento, el asunto apostólico tiene que ver con el que va, con el que es enviado. Pero hoy día escucho a gente que ya tiene 300, tiene 500, tiene 1000, que se autodenomina como algo que no es. Habla de principios del reino sin tener mente de reino. No es lo que otro te enseña, no es lo que otro te dice, sino lo que escudriñas en la palabra y lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que hacer. Recuerden, les vengo diciendo toda esta semana atrás, el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas, te recordará todas las cosas, te mostrará lo que pasa en el reino de los cielos. Los benditos del Padre ven todo
con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne. No están apesadumbrados, hay cosas que en algún momento les cuesta mirar. Y es verdad, somos humanos, les dije la semana pasada, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, pero hay algo dentro de nosotros que es mayor que nuestra fatiga física, es algo mayor que nuestra condición en la cual estamos viviendo, es mayor. Tiene que ver con cómo yo estoy dentro, cómo yo vivo dentro de mí. Puedo ser alguien que sabe mucho de la palabra, pero no aplicarla dentro de mi vida. Puedo ser alguien que habla mucho de la obra del Espíritu Santo, pero no tener una vivencia con el Espíritu Santo. Puedo hablar mucho sobre la paternidad de Dios, pero sentirme huérfano en mi interior. Es distinto hablar principios del reino que vivir principios del reino. Aun cuando tenemos luchas en nuestra carne, nuestra mente debe tener la mente de Cristo. Entonces yo quiero que usted entienda esto, que el Señor nos dice, estos son ustedes, son hijos de Dios, tienen mentalidad de Dios, tienen la mentalidad de Cristo, y aun cuando en su cuerpo les cueste, aun cuando en su cuerpo estén fatigados, piensen que el Señor los bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Por eso dice así la palabra, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya está. Ya fue, ya soy bendecido, ya tengo la bendición de Dios. Hay gente que busca que todo el mundo le bendiga. Ya está la bendición del Padre sobre tu vida. Y hay un ejercicio que nosotros hacemos en nuestra congregación. Cuando nos despedimos, cuando nos saludamos, le decimos bendito del Padre. Pero tenemos durante años esa costumbre, ¿no? Hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, yo sé que el único que bendice tu vida es el Padre. Nosotros podemos bendecir a los inconversos, pero no con una palabra cliché, no es un amuleto que tenemos. La gente busca, usted va a escuchar a la gente de su barrio, usted va a escuchar a la gente que no es cristiana, bendígame, hágame una oración para bendecir mi ciudad, para bendecirme a mí. Hermano, no es un amuleto. La bendición viene directamente del trono del cielo y es para aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor y el Salvador de sus vidas. No podemos andar vendiendo lo que no tenemos, lo que no nos pertenece. Por eso esta palabra dice, benditos con toda bendición de parte de Dios el Padre. Ahora, no tan solo nosotros tenemos que saber de dónde somos, sino que tenemos que saber quiénes somos. Entonces, Efesios capítulo 1, verso 5, Reina Valera ahora, dice, en amor habiéndonos predestinado para adopción, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la clave que a nosotros hoy día nos debe fortalecer. De que sea que vivamos o sea que muramos, y usted lo va a escuchar todo el tiempo mientras predique para que usted pueda tener este principio. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, no somos de nadie más. Entonces, porque el Señor nos adoptó mediante su Hijo, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15, nos da un poco de luz, Reina Valera 1960. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y aquí hay un principio, ¿no? Este espíritu de adopción es lo que nosotros no teníamos. Nosotros no éramos pueblo del Señor. Estábamos orfando, estábamos sin padre. Hermano, éramos, voy a decir la palabra que decía mi pastora Dominga, que hoy día está en la presencia del Señor. Éramos guachos. No teníamos esa capacidad de que tener alguien que nos cuidara. Pero el Señor vino y cuando tú te entregaste tu vida a Cristo, pasaste de ser un orfando a ser un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pero aclara el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción. El Señor nos recogió, el Señor nos hizo su hijo. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo del Señor. Antes no éramos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Porque hay diferencia, les vengo diciendo hace un tiempo, entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. La gente que es creación de Dios hoy día está atemorizada, hoy día tiene temor, hoy día no sabe si va a vivir o va a morir, no sabe si es sintomático o asintomático. Está todo el mundo preocupado. Pero los que somos hijos de Dios
no tenemos temor a lo que nos pueda hacer el hombre, sino que dice que ahora tenemos un clamor delante de Dios, de nuestro Dios Padre. Y el diminutivo Abba está hablando de esa relación con Dios, de decirle nuestro papito, tener nuestra cercanía. Por eso le decía hace un rato, hay gente que habla de la paternidad de Dios, pero no conoce a Dios como su Padre, por el que en el momento de la dificultad no sabe a quién clamar, por el que en el momento del dolor no sabe a quién llorar, por el que en el momento de la circunstancia no sabe a quién pedirle rescate, necesita a alguien, necesita un hombre, necesita una mujer, necesita una vacuna para librarse de su temor. Pero aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, Él nos adoptó como hijos del Padre y ahora vivimos seguros y tenemos esta relación profunda con Dios. Nunca olvide esto, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios no vivimos en temor como los esclavos, vivimos en este espíritu de adopción sabiendo de que tengo a alguien que me cuida, que me protege. Viene a mi mente, no está aquí, pero viene a mi mente cómo funcionaba la adopción. En los tiempos bíblicos, alguien podía desechar a un hijo por alguna situación y podía echarlo fuera de casa, pero quien adoptaba a alguien y lo tenía en su casa y lo tenía en su medio, a ese no podía sacarle fuera, no tenía el derecho de poder sacarlo, de dejar de que fuera su hijo, tenía que seguir siendo hijo. Entonces aquellos que hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo, no importa la circunstancia que estemos y no importa la dificultad física, mental, espiritual que tengamos, el Señor es nuestro Padre. Entonces no temas a hablar con Él, no temas a pedirle consejo a Él, no temas a decirle, papá, mira mi circunstancia, mira cómo estoy. Porque Él estará ahí para abrazarnos, amarnos y querernos. Vuelvo al pasaje, Efesios 1:6. Dice que fuimos adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Mire qué lindo, antes no éramos pueblo, ahora somos adoptados, somos sus hijos. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo también vivo como un hijo del Padre. Estoy tranquilo porque mi Padre me cuida, porque Él tiene cuidado de nosotros. La Escritura dice que Él cuidará de nosotros. Dice, ahí está, sigue Espíritu Santo. Dice que cuando le preguntan los discípulos al Señor, mira ¿quién nos va a sustentar? Y el Señor le dice, mira las aves del cielo y mira los lirios del campo. Y hace la figura, ¿no?, de que ni aun Salomón se puede vestir como un lirio del campo. Y dice que aún ninguna ave del cielo tiene necesidad de alimento. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará lo que pidan a sus hijos? El asunto es que decimos que somos hijos de Dios, pero en el momento de pedir, en el momento de hablar de algo, no tenemos la capacidad porque tenemos el lenguaje del reino, pero no tenemos el reino en nosotros. Tenemos palabras del reino, tenemos principios de otro en nuestra vida, pero no los vivimos nosotros. Somos hijos del Padre, caminamos en Él y no tan solo hijos, dice que ahora somos aceptados en Jesucristo. Dios nos aceptó en su Hijo. Y esto me encanta, escucha bien. Dios nos acepta en su Hijo. Una vez más, Dios nos acepta en su Hijo. Dios nos acepta como hijos en su Hijo. O sea que nadie puede ir a Dios el Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Jesucristo dice de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va a Dios el Padre si no es a través de mí. La paternidad de Dios no se salta el conducto. Hay alguien que es mayor y por eso el apóstol Pablo habla en este pasaje, en el primer capítulo, de las tres personas de la Trinidad. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y en esta segunda parte, cuando debemos saber quiénes somos, dice que solamente somos aceptados en el amado. Y cuando somos aceptados en el amado, nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas para parecernos cada día más a Cristo. Cuando nos parecemos a Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8, traducción en lenguaje actual.
No hago nada por orgullo o solo por pelea. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. ¿Se da cuenta? Es sin orgullo, sin pelea, con humildad, viendo a los demás como superiores a usted mismo. No buscando el bien de sí mismo, sino el de otros. Eso es Cristo. Esa es la forma de Cristo, así funciona Cristo. Entonces somos hijos de Dios y caminamos como hijos de Dios con las características de nuestro hermano mayor Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, dice el verso 6 de Filipenses capítulo 2, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esta igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeciendo a Dios hasta la muerte, murió clavado, en la cruz. ¿Pensamos como Cristo? No tan solo nosotros tenemos que entender quiénes somos y dónde estamos sentados, sino que tenemos que entender lo que dice la palabra. Efesios 1:7, a quien tenemos redención por su sangre, rescate de Dios por los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz, y todos los beneficios que vienen es en la muerte de cruz. De la única forma que Dios rescata al creyente es teniendo una relación con el Cristo de la cruz. Tercero, dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Usted sabe de quién es? Porque es fácil entender, saber de dónde somos. Es fácil poder entender, saber quiénes somos. Pero yo le hago la siguiente pregunta. ¿Sabe usted de quién es? ¿A quién usted le pertenece? Si usted no sabe, yo quiero que usted vuelva a leer conmigo esta palabra. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, está hablando de Cristo. Solo ahí van a ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces escuche bien a dónde apunta este pasaje. Dice dos cosas particulares para ser sellados por el Espíritu Santo. Y luego le hablaré qué significa el sello aquí en este pasaje de la Escritura. Dice que en él también vosotros, primero dice, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando alguien oye la palabra de verdad, que es la palabra de Jesucristo, esta palabra debe no tan solo oírla, sino que debe ahora el evangelio de vuestra justicia, dice que usted tiene que oír la palabra y ahora creer en la palabra. Entonces cuando usted oye de Cristo y usted cree en Él, recién ahí comienza usted a ser hijo y comienza a vivir como hijo y no tan solo sabe de dónde viene, en qué lugar está situado, no tan solo sabe quién es en Cristo, que usted es un hijo de Dios, sino que ahora hay algo dentro de usted distintivo, hay algo que le cambia, que no es igual al resto de la gente. En este caso la palabra sello es un indicativo de algunas cosas. Y me interesó esto. En el griego habla sobre autenticidad, confirmación, propiedad, evidencia y seguridad. Pero yo quiero quedarme con una de estas, propiedad. Entonces ahí
me parece que el pasaje cobra un poco más de fuerza cuando dice, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo puso sobre ti un sello para decir, eres propiedad de Dios, eres propiedad de Cristo. Y ese es un sello del Espíritu Santo distintivo en los creyentes. El verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y qué es arras? Es la garantía que usted tiene de que fue sellado por el Espíritu Santo, porque usted creyó al mensaje, porque usted escuchó el mensaje, y no tan solo usted sabe que es un hijo de Dios, sino como hijo de Dios sabe que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, cuando yo entiendo que soy sellado por el Espíritu Santo y camino como un sellado, tengo un sello en mí, dice el libro de Apocalipsis que los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel saldrán a predicar el Evangelio en el tiempo en que la iglesia haya sido arrebatada. Entonces piense por un momento, muchas veces nosotros pensamos y creemos que nosotros somos dueños de nosotros mismos. Y estamos profundamente equivocados. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, cuando tú crees a la palabra y crees de corazón, Él te sella para decir, este es de mi propiedad. Cuando yo entiendo que soy de la propiedad de Cristo, cuando yo entiendo que soy de la propiedad del Padre, no tan solo siento y camino como un hijo de Dios, sino que mi pensamiento está allá y dice, soy bendito con toda bendición en los lugares celestiales, y ahora el Señor me adoptó, y por lo tanto como me adoptó, yo tengo un sello de garantía que el Espíritu Santo va con usted, un sello de garantía que el Espíritu Santo le está diciendo, donde quiera que vayas, yo iré contigo. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. Señor, no te vayas. Es necesario porque viene otro mayor, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis. Y se quédense aquí en el aposento alto y esperen hasta el momento de ser llenos del Espíritu Santo, investidos del poder de lo alto. Eso significa que esos discípulos, junto con los otros, los 120 en total, junto con discípulos, más de 500 vieron la ascensión, 400 quedaron hasta ahí, pero solamente 120 dice que fueron sellados con el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No era el mismo, Pedro no era el mismo, Pedro nunca fue el mismo después de ser sellado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo entiendo yo? ¿Cómo creo yo si soy sellado por el Espíritu Santo? Primero entiendo que soy sellado por el Espíritu Santo porque hay algo dentro de mí que cambia, es distinto. Tengo una nueva actitud, tengo un nuevo sentir, tengo un nuevo desafío en mi vida. Mi vida es consecuente con lo que hablo, con lo que siento, con lo que vivo. Yo tengo algo del Señor sellado dentro de mí que me dice, eres de mi propiedad. Entonces, cuando yo soy de la propiedad del Padre, soy de la propiedad de Cristo, no tengo temor. Hay otro que me cuida, hay otro que me protege. Miren, 2 de Corintios capítulo 1, verso 21, la palabra de Dios para todos dice, Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos lo ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Qué glorioso este pasaje. Dice que ahora nosotros pertenecemos al Señor. Tenemos la garantía que pertenecemos a Cristo. Usted no pertenece a su esposa. Usted no pertenece a su esposo. Sus hijos no le pertenecen a usted. Su familia, su economía, sus bienes, todo le pertenece al Señor. ¿Por qué te afanas entonces? Si todo es de Él, tú le perteneces a Cristo. Tú le perteneces a Dios. Si tú entregaste tu vida a Cristo, si tú tienes una relación con Cristo, tú perteneces a otro. Ya no eres tú dueño de ti mismo. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a Pedro,
Cuando eras joven, cuando eras joven ibas donde querías, hacías lo que querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te guiará. Tenía el sello del Señor sobre su vida. El Espíritu Santo estaba dentro de él. Y me encanta el verso 22 de 2 Corintios capítulo 1. Dice, nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El Espíritu en nuestros corazones como un adelanto de que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. ¿Cómo yo sé que tengo esa garantía, tengo esa marca que le pertenecemos a Él? Tengo paz, tengo tranquilidad. Miren lo que dice el verso, dice, es como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Todo lo que el Señor nos ha prometido, Él lo va a dar. Pero hay algo dentro de mí que tiene esa seguridad de salvación, que tiene esa seguridad dentro de mi corazón. No tengo duda. No importa lo que pase a mi alrededor, caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, más a mí no me llegará. Yo tengo seguridad porque tengo el Espíritu Santo, porque vive dentro de mí y porque sé que tengo la garantía que Él me va a dar lo que Él me ha prometido. ¿De quién eres? ¿De ti mismo o del Señor? Quiero concluir con Efesios capítulo 1, verso 17, traducción en lenguaje actual. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé de su Espíritu para que seáis sabios y puedan entender cómo es Dios. ¡Wow! También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Y vuelve a decir en el verso 19 el apóstol, pido. El verso 18, también le pido a Dios. Al comienzo del verso 17, le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18, también le pido a Dios. Verso 19, pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios está para ayudarnos a todos, pero si no lo tienes, tienes que pedirlo. Y si no lo tienes dentro de ti y no sabes cómo pedirlo, es porque no has entregado tu vida a Cristo. Y si no has entregado tu vida a Cristo, no eres más que creación de Dios, pero no eres un hijo. No tienes la mentalidad del reino de los cielos, caminas con la mentalidad de este mundo. Pero los que tienen a Cristo en el corazón, su mentalidad cambia, su condición cambia. Tiene una nueva mentalidad de pensar, piensa distinto, porque tienen en la mente de Cristo. El poder de Dios no tiene límites, dice el verso 19. Con este mismo poder, termina diciendo en el verso 19, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, me da la sensación que el apóstol Pablo como que quiere que vuelvan a entender. Entonces pido en oración, y ahora habla sobre el poder con que Dios nos ayuda. El poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios es ese poder que viene de lo alto. Dice que está, y dice el 20, Dios resucitó a Cristo que le dio un lugar en el cielo a la derecha del trono del Padre. Con ese mismo poder, o sea, con el poder de Dios, Dios le dio a Cristo, escuche bien, dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mundo nuevo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, aleluya. Y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que es la cabeza, es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia, escuche bien, la iglesia está completa. Entonces yo quiero que usted termine pensando en esto. ¿Cómo estoy completo? En Cristo.
¿Cómo yo sé que no voy a tener temor y voy a poder hablar en el nombre de Jesucristo? Hoy día le hablaba a una mujer que me llamaba y me decía, estoy tan angustiado, no sé qué va a pasar, mis padres se van a morir, mi mamá se va a morir. Yo le dije, ¿disfrutaste a tus padres durante tiempo? Sí. Ahora háblale a su espíritu. Su papá con un Alzheimer, su mamá con un accidente cerebrovascular que no entiende. Sí, seguramente físicamente no entienden, pero yo le dije, háblale al espíritu de ellos y háblale para que el poder de Dios se manifieste sobre ellos. Y me decía, no sé cómo hacerlo. Toma la autoridad que Cristo nos dio, porque dice la palabra que el Señor Jesucristo le dio la autoridad sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el mundo que vendrá. Me encanta porque la palabra dice que ante Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro hermano mayor, Él el que nos enseña cómo caminar en victoria y en vida. Pero ¿sabe? Se me olvidó decir cómo se llamaba este sermón. Este sermón le puse por título, El que sabe, sabe. Porque muchas veces la gente cree que sabe, pero no vive la vida como el Señor quiere que viva. Mire, de la única manera que estamos completos es en Cristo Jesús. No hay otra forma de que tu vida, tu matrimonio, tu economía, tu salud esté completa si no es en Cristo Jesús. Él tiene todo el poder de dominar. Él domina el universo, Él domina, y alguien me puede decir entonces, si domina todo esto, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Es que Jesucristo quiere tratar con la gente espiritualmente y la gente insiste en bajar al Dios de la gloria a su pensamiento humano. La gente insiste en bajar al Dios de la gloria a su sentir humano. Cree que se puede entender a Dios en la humanidad. Me resisto a que la gente piense que puede conocer a Dios en su intelecto. Me resisto a que la gente piense a Dios desde su cosmovisión humana. Dios es grande, es soberano. Por eso dice que tenemos que tener la mente de Cristo para entenderlo. Por eso es que tenemos que estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Porque es de la única forma que tú puedas entender a Cristo y entender de su poder y entender de su autoridad, es que vivas en esta relación profunda con el Espíritu Santo. Yo lo único que quiero es que tú conozcas de Dios. Lo único que quiero es que tú sepas, que tú entiendas, que debes saber de dónde eres, que eres del reino de los cielos, que debes saber quién eres, que eres un hijo de Dios adoptado por Jesucristo y que debes saber a quién le perteneces. Deja de pensar en que perteneces a otro. Tú necesitas pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, yo ruego en esta hora que esta palabra entre en el espíritu de mis hermanos y que ellos puedan percibir que no hay otra manera de enfrentar todo este tiempo si no es tomado de ti. Sabiendo dónde estamos sentados, sabiendo que somos hijos de Dios y sabiendo que le pertenecemos al Espíritu Santo. Señor, si hubiera alguno que aún no entiende que le pertenece a Dios, que sea hoy día el día indicado en que pueda arrodillarse de ahí donde está y pueda clamar a Dios y decirle: Dios, acéptame como tu hijo. Mira, hasta ahora he vivido mi vida a mi manera, pero yo quiero que tú cambies mi vida y me transformes. Yo quiero pensar como piensa Cristo. Yo quiero ser sellado por el Espíritu Santo. Yo quiero que me adoptes como tu hijo. Si alguien ha hecho esta oración, dile al Señor: ahora soy tu hijo y voy a caminar como un sellado por tu Espíritu Santo. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén.
Que Dios les bendiga. Si alguien tiene algún pedido de oración, recuerden, escríbanos a nuestra página en Facebook, Centro Cristiano Esmeralda. También hay algunos números de WhatsApp donde usted puede escribirnos. Estamos para ayudar, no tan solo a la iglesia, que es nuestra primera familia, sino a aquellos que quieren ser parte de la familia de Dios. Que Dios les bendiga. Queremos darle gracias al Señor por su provisión abundante. Hermanos, gracias por su constancia, su lealtad, su fidelidad. Gracias por sus ofrendas, por sus diezmos. El Señor le recompense. Sabemos que lo ha hecho por amor. Nada de eso es obligación. Es un reconocimiento de amor, de que Dios nos da. Entonces le damos muchas gracias. Y no pierda esa costumbre que tenemos de cada vez que nos reunimos, poder ofrendar. Si usted no puede hacerlo de alguna manera electrónica, júntelo en su casa, pero mantenga esa linda costumbre. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga, les multiplique y no tenga miedo, no le va a faltar, no le va a faltar. Hasta ahora el Señor ha sido abundante, confíe, no nos va a faltar. Y antes de irnos queremos compartir esta canción que dice precisamente: mi esperanza está en el Señor. Y Él ha sido tan fiel, también dice la canción. ¿Usted lo puede reconocer con nosotros? Él ha sido muy fiel. Tú eres recto, tú eres justo, y los que te honran a ti, tu rostro verán. Mis ojos para ver tu majestad, tu santidad. Todo mi ser te bendecirá, mi esperanza está en el Señor, mi ayudador, mi fuerza, mi canción, y mi confianza está en el Señor. Yo le adoraré, ha sido tan fiel. Los que te honran a ti, tu rostro verán. Levantaré mis ojos para ver tu majestad, tu santidad. Todo mi ser te bendecirá, mi esperanza está en el Señor, mi ayudador, mi fuerza, mi canción, y mi confianza está en el Señor. Yo le adoraré, ha sido tan fiel. Mi esperanza está en el Señor, mi ayudador, mi fuerza, mi canción, y mi confianza
mis ojos para ver tu majestad, tu santidad. Todo mi ser te bendecirá. Mi esperanza está en el Señor, mi ayudador, mi fuerza, mi canción, y mi confianza está en el Señor. Yo le adoraré, ha sido tan fiel. Mi esperanza está en el Señor, mi ayudador, mi fuerza, mi canción, y mi confianza está en el Señor. Yo le adoraré, ha sido tan fiel, ha sido tan fiel, ha sido tan fiel. Reconocemos, Señor, que tú nunca nos has fallado. Hemos disfrutado de tu fidelidad. En medio de todo esto, que nuestros ojos se levanten para verte a ti, para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gracias, Señor. A tu nombre sea la gloria. Aleluya. Gracias por su atención. Espero que haya disfrutado el culto tanto como nosotros. Y lo que más esperamos es que el Señor haya disfrutado de este culto, que Él se sienta agradado con lo que hemos cantado para Él. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.